Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos un día más en este espacio de fin de semana. Hoy tenemos con nosotros a Tamara Sánchez, que viene a hablarnos de fenómenos paranormales y a compartirnos casos reales que ella ha investigado. Para quien no la conozca todavía, aunque ella ha compartido muchísimo contenido en nuestro canal previamente, ella es investigadora de fenómenos paranormales y creadora de un canal de YouTube. Apuesta por la investigación paranormal en lugares donde ocurren fenómenos extraños y su lema es que hay que vivirlo para contarlo. Pues vamos a darle la bienvenida de nuevo aquí a Mindalia Televisión. Hola Tamara, ¿cómo estás? Un placer. Encantada de estar aquí de nuevo. Siempre soy súper bien recibida aquí en Mindalia, así que para mí es un placer poder contar mis investigaciones y los misterios que investigo, y estar aquí de nuevo, como digo, a mí me encanta. Pues mil gracias Tamara por acercarnos al misterio en Mindalia Televisión. Es un tema que muy poquitos especialistas comparten, ¿no? Porque es verdad que tiene, como tú bien decías, todo un bagaje detrás de investigación, de muchísimas horas, de recoger información, y entonces ahí pues hay que documentar muy bien, ¿no?, aquello que vamos a contar. Si quieres vamos a empezar hablando un poquito por este último proyecto que te ha llevado también a la creación de un libro, así que vamos a empezar por ahí y vamos avanzando en ello. Sí, hace poquito publiqué mi primer libro, que se llama como mi proyecto, Enigmas de Medianoche, y me llevó mucho trabajo, mucha investigación detrás, como estabas comentando, porque al final la investigación de fenómenos paranormales no siempre da los frutos que obviamente uno quiere, porque el misterio es esquivo. Es decir, no es algo que aparezca cuando vas a buscarlo, sino que si lo hay, no es fácil encontrarlo, ¿no? Además, tener que entrevistar a personas, escuchar sus testimonios, ver qué hay detrás, si realmente hay algún misterio o no, porque hay que tener en cuenta que muchas veces lo que catalogamos como o pensamos que son fenómenos paranormales tiene una explicación racional. Eso también hay que ponerlo. Yo como investigadora tengo una visión objetiva de los fenómenos paranormales, me apasionan, me interesan muchísimo, me he documentado durante muchísimos años, pero es cierto que tengo esa parte objetiva que me hace discernir un poco entre lo que sí que es algo paranormal o catalogamos como ello, que suele ser poquito, y lo que realmente tiene explicación, ¿no? Para intentar entender el fenómeno. Entonces, ese proceso de hacer el libro ha sido un camino largo, pero desde luego creo que ha valido la pena cada segundo, porque recibo muy buenas reseñas del libro, a la gente le ha servido, ¿no? Yo siempre digo que si a alguien le sirve algo de lo que yo escribo, le impacta de alguna manera o simplemente le entretiene y sabe algo más del tema del misterio, para mí es más que suficiente, ¿no? Que a día de hoy, aunque parezca que no, sigue siendo tabú, ¿no? A la gente le suele costar contar ese tipo de experiencias, entender lo que le pasa, y solo algunos pocos le pueden ayudar, ¿no? Como es el investigador paranormal. Al final, el objetivo del libro es ese, es dar luz a ese tipo de fenómenos. Si te ha pasado algo, que puedas entender qué te ha sucedido, si tiene explicación, si no tiene, sentirte escuchado, ¿no? Porque este tipo de cosas no son fáciles de contar. Aprender sobre otros casos, conocer de primera mano la investigación paranormal, porque tampoco es algo que se cuente si no lo cuenta el propio investigador, ¿no? Y principalmente una pasión enorme por el misterio, por querer divulgar, por querer enseñar todo lo que he estado investigando durante estos años, ¿no? Que al final no solo es contar los casos, sino también estar en el terreno de campo, ¿no? Intentando saber qué sucede si escuchamos hablar de psicofonías, que son aquellas voces del otro lado, aparentemente, no solo decirte qué son, qué tipos de psicofonías podemos encontrarnos, tanto a nivel de que grabes una psicofonía y la escuches después, como las voces directas, ¿no? Que la escuchas en el momento, sino también mostrarte las psicofonías que yo he captado, contarte que he estado allí y que yo he captado ese tipo de fenómeno, y explicarte cada uno de ellos, ¿no? Al final, el objetivo es todo, es tanto el divulgar y el contarte qué sucede, como el ir a investigar si esto realmente es así y qué tipo de casos me he encontrado. Así que, desde luego, es un proyecto muy personal, pero a la vez muy fuerte, ¿no? Con ese objetivo.
Me quedé antes con algo que tú comentabas y decías, hay que diferenciar cuándo es un fenómeno paranormal o cuándo de verdad está siendo algo racional, ¿no? Algo que la mente puede darle explicación. Nosotros como seres humanos, ¿no? Siempre tendemos a la lógica, ¿no? Tendemos a buscar el razonamiento de aquello que está sucediendo, pero en muchos casos, y tú lo sabrás mejor que nadie, no podemos, ¿no? Buscarle esa explicación racional, lógica, posible, mental, y ahí es cuando lo catalogamos entonces de fenómeno paranormal. Me encantaría que nos compartieras algunos de ellos y comencemos a ver pues estas experiencias que tú has tenido la gran suerte de poder experimentar, como tú bien decías, ¿no? En el terreno de campo de primera mano en tu propia piel. Al final el fenómeno paranormal es algo esquivo, es difícil de encontrar, por eso también lo catalogamos como tal, ¿no? Un fenómeno paranormal, anómalo, algo que no suele suceder o que incluso se piensa que no existe, ¿no? Por la poca, o sea, las pocas pruebas, ¿no? que se captan acerca de estos fenómenos. Ni se captan cuando vas a investigar y puedes pasarte muchísimas horas, días investigando algo y no aparece nada y de repente un día vas y aparece de todo en el caso de que en ese lugar haya algo, ¿no? Cuando después de indagar, de ver que esa voz, por ejemplo, que ha surgido, o ese ruido, no tiene explicación, porque al final el investigador no solo eh, intenta buscar el fenómeno, sino que intenta descartar. En mi caso, está lleno de cámaras, de grabadoras, analizamos cada segundo, controlamos apuntándolo todo lo que sucede, cada ruido, para intentar decir, vale, esto ha sucedido por esto y tiene explicación. O mira, en este caso no le he podido encontrar explicación hoy. Quizás mañana se la pueda encontrar o no, pero a día de hoy esto me parece algo extraño. Ahí es cuando empecemos a ver qué sucede, qué es lo que ha podido suceder, qué origen tiene a nivel de parapsicología, de investigación de campo y ver que algo extraño ha ocurrido. Y entonces intentamos entender qué fenómeno hay detrás. Y sobre todo los testimonios. Una de las cosas importantísimas, bueno, una de las cosas más importantes es el testimonio de la persona que te cuenta lo que le ha sucedido. Por ahí se inicia el caso, por ahí se inicia la investigación. A raíz de los testigos es por donde nos llegan los casos. Entonces es importantísimo escuchar al testigo, entenderlo, intentar darle una explicación si la hay o si no la hay, decirle, vale, sucede esto, ¿cómo podemos investigarlo? Incluso a veces tan solo mostrándole las pruebas, o diciéndole qué es lo que le sucede con todo el bagaje de investigación que llevamos, ya se sienten aliviados, ¿no? Porque entienden que lo que les ha pasado no son los únicos, que le sucede a otra gente y qué es exactamente el fenómeno que le ha sucedido, ¿no? El comprender el fenómeno a veces alivia también al testigo. Yo recuerdo un caso que me impactó bastante porque me llegó del entorno cercano y de hecho aparece en el libro, porque me impactó bastante, en el que una persona, como te digo, cercana a mi entorno, llevaba 20 años guardando en silencio un suceso extraño que le había sucedido en su vida hacía 20 años. Y no se lo había contado a nadie. Por lo que comentábamos antes, el tabú de hablar de cosas paranormales, el que te tilden de loco. Incluso a mí como investigadora, hombre, a veces, ahora ya no tanto, pero a veces se nota un tono de burla, de estás haciendo algo raro, ¿no? Pues imagínate para el testigo que lo ha vivido, ¿no? Entonces, esta persona guardó durante 20 años una experiencia que no fue negativa en sí, ahora te contaré, pero te muestra un poco cómo está el panorama, ¿no? A la hora de contar algo extraño. Este hombre salió de trabajar a las 2 de la mañana y siempre hacía el mismo camino, la misma carretera, solitaria, nunca había más coches aparte del suyo y siempre se paraba en el mismo semáforo. Un semáforo que frenaba el paso hacia otra autopista que pasaban los coches a muchísima velocidad, pero la mayoría de las noches no pasaba absolutamente nadie. Y sobre todo sobre las 2 de la mañana, que es cuando este chico terminaba de trabajar. Una noche, fruto del cansancio, del agotamiento del trabajo y las prisas por llegar a casa, se plantea pasarse el semáforo, saltárselo directamente. En ese instante en el que va a arrancar el coche tras que se ponga el semáforo, antes de que él se salte el semáforo, escucha detrás del coche, en el asiento anterior, la voz de su abuelo. Su abuelo que había fallecido meses atrás.
pero escucha nítidamente, súper claro, allí no había absolutamente nadie, pero él escucha en esa oscuridad, a las 2 de la madrugada, en el asiento de atrás, la voz de su abuelo que le dice, detente, detente. Esto obviamente lo deja paralizado, mira por el espejo retrovisor, mira hacia atrás, no entiende lo que está sucediendo. En ese instante pasa automáticamente un coche a toda velocidad que si él llega a saltarse el semáforo, aquello hubiera acabado en la más absoluta fatalidad. Es decir, aquella voz le salva de un accidente. Y además no es solo una voz, sino es la voz de un familiar, ¿no? Esta experiencia, como digo, se la guarda durante 20 años hasta que coincidimos en la vida y decide contármela. La sensación de alivio de esta persona al contar su historia, al entender que no solo le pasa a él, que otras personas han escuchado esa voz, ¿no? De un familiar, de un amigo, que en un momento determinado y concreto le salva la vida y luego desaparece, no vuelve a tener más experiencias paranormales, pero en ese momento crucial en el que la vida pende de un hilo casi porque te prevé de ese accidente, ahí están, ¿no? Es decir, no son todo, a lo mejor podemos tener la imagen de experiencias negativas, de algún espíritu que te asusta, que te puede hacer daño, ¿no? Por las películas, el cine. También está esta otra parte, ¿no? A veces nos ayudan desde ese otro lado. Y a mí personalmente esta historia me impactó. Es más, al publicar esta historia me llegó otra muy similar, es decir, empecé a ver patrones de por qué sucedía esto y a qué personas. Qué interesante, ¿no? Que exista algún vínculo de algún modo, ¿no? Entre esta conexión, como tú bien decías, familiar, en este caso como la persona que estabas contando, o con un espíritu, ¿no? Que realmente te está acompañando como para protegerte, ¿no? Decías también que se da el caso contrario, o sea, el caso en el que ese espíritu que te acompaña es una energía más negativa, una energía menos... digamos, o más influyente, ¿no? Pero para la parte negativa. Entonces, eh, esto es lo que más conocemos normalmente, ¿no? Como fenómenos paranormales. No se cuenta tanto la parte positiva, ¿no? En este caso, acabamos de dar un testimonio positivo. Pero sí que es verdad que tendemos mucho a pensar que todo fenómeno paranormal tiende a ser algo que da miedo, que nos asusta o que no podemos controlarlo, ¿no? Sí, además, normalmente esa visión que se ha dado también es porque cuando tú vas a un lugar o en tu propia casa, principalmente, mira, yo creo que uno de los fenómenos que más miedo puede llegar a dar es cuando algo te ocurre en tu propio hogar, porque tu casa es tu templo de tranquilidad, de paz, donde uno tiene que estar tranquilo. Entonces, cuando de repente ves algo por la noche, algo aparece, algo se manifiesta, claro, deja de ser un lugar seguro. Es decir, ya no estás en tu casa, es decir, no es algo fácil. Porque tú vas a lo mejor a un sitio abandonado, pasa algo y puedes salir corriendo, pero de tu propia casa no. Es decir, no es tan sencillo. Yo recuerdo otra experiencia, que además esto ocurrió en una carretera, ¿no? Que es algo tan normal, ¿no? Todos vamos por la carretera, hacemos viajes, pasamos la vida en la carretera, ¿no? Entonces, cuando algo te sucede, tampoco vuelves a pasar por ese sitio de forma tan sencilla. Ya no vas a ver esa carretera de la misma forma, ¿no? Contábamos antes el caso de este chico mientras conducía y salía del trabajo. Hay una carretera aquí en España, en la curva de Arralós, en Extremadura. Concretamente, esta experiencia sí es negativa, porque varias personas han visto cómo una especie de monje encapuchado eh, cruza rápidamente la carretera y se tira por un acantilado. Esto provoca accidentes de tráfico, provoca que la gente se asuste, que pegue volantazos. O sea, es una experiencia totalmente negativa que te puede afectar a tu propia vida, ¿no? Porque pegas ese volantazo, ves algo raro como una especie de monje ensotanado que no le ves los pies, simplemente ves la figura y termina tirándose por el acantilado. Cuando llega abajo, para horror de los presentes que viven en las casas de abajo, el que lo ha podido ver, ve cómo cae y desaparece. El susto se lo lleva el de arriba, obviamente también, el que está conduciendo, el que pone en peligro su vida, ¿no? Es decir, también en estas dos experiencias que te he contado, el protagonista o el escenario es la carretera, ¿no? O sea, cómo dos experiencias pueden ser en el mismo sitio negativa y positiva. Cuando esto también te ocurre, como comentábamos antes, en tu habitación, como son los visitantes de dormitorio, o como es a lo mejor alguna experiencia, ¿no? Vivida por algo que ha sucedido en el inmueble, que algunos piensan, mira, tengo un caso que estoy investigando, no puedo contar mucho porque está en proceso la investigación, pero
sin decir ningún dato así que pueda identificar, te podría contar que ocurre en un edificio aparentemente nuevo de construcción. Supuestamente no conocen la historia que haya podido pasar antes, ¿no? Porque se dice que el origen de los fenómenos paranormales en una casa encantada o que tiene fenómenos es lo que ha sucedido en el lugar, se queda en el lugar, a diferencia del fenómeno poltergeist que está ligado a la persona y aunque tú te marches de esa casa te va a seguir, ¿no? Esa sería la diferencia principal entre estos dos fenómenos, poltergeist y casa encantada. En la casa encantada, en el origen, es el lugar, si algo ha sucedido ahí, ¿no? Pues en este caso, no le encontraron explicación hasta que se dan cuenta de que en ese lugar había sucedido un asesinato muchos años antes, que quizás eso de alguna forma parece que queda presente en lo que es el suelo. Y aparte, esta familia había discutido con el constructor de este edificio y al poco tiempo falleció. Al poco tiempo de fallecer este hombre, el hijo decide plantarse en esta casa y echarle la culpa a los inquilinos. Mi padre ha muerto por vuestra culpa, justo después de discutir con vosotros, y se queda aquello ahí. Es decir, la persona que había construido ese edificio, ellos pensaban que se había quedado en la casa y era lo que estaba provocando los fenómenos. Es decir, que algo sucedía de forma negativa y además en tu propia casa, que yo creo que es lo más aterrador que te puede pasar, ¿no? Que se mueva algo, que escuches voces, sombras, como le ha pasado a mucha gente, que además siempre se repite en algunos fenómenos el mismo patrón, ¿no? La misma sombra. Algunos ven un hombre con un sombrero, pero además gente que no se conoce entre sí, que a lo mejor está en la otra punta del mundo, pero han visto exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué sucede con esto, no? Al final, agrupando varios casos, nos damos cuenta de que hay patrones, de que personas que no se conocen entre sí tienen las mismas experiencias, ven exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ese es el misterio realmente que hay en todo esto. Entonces, por eso te digo que hay como varios casos que podríamos comentar y sí, podemos catalogar algunos como más negativos, más positivos, pero al final lo que vemos es que es algo extraño que generalmente no entendemos y que al final buscamos ayuda, ¿no? De un investigador paranormal para que nos dé un poco de luz y nos entiendan y sobre todo no haya esa burla o ese temor a contar lo que te ha pasado. ¿Cuál es la función principal de un investigador paranormal, Tamara? Yo creo, aunque hay muchos investigadores de muchos tipos, ¿no? Hay algunos que se dedican más a divulgar el fenómeno, a hablar de ciertas cosas, hay otros que se dedican a investigar. Yo en mi caso estaría en medio. Em, Doy luz a ese tipo de temas, te cuento lo que sucede, qué tipo de fenómenos hay, qué te puedes encontrar, qué te ha sucedido, ¿no? Em, y aparte voy al lugar para ver si sucede ese fenómeno extraño, si tiene explicación, si no la tiene, si he captado alguna fotografía, algún vídeo. Al final, yo creo que lo importante es intentar entender qué está sucediendo, darle esa respuesta a la persona, tanto si es que sucede algo como si no, darle tranquilidad, porque es importantísimo. Si yo voy a una casa a investigar y como he visto otros casos y empiezan a decirle, es que aquí hay un demonio, es que aquí hay los mediums, muchos que van a las casas, aquí hay un espíritu maligno, al final, aunque no lo haya, la persona se sugestiona, le sugestiona, es un papel muy importante. Si hay algo negativo, entonces veremos si podemos captarlo en cámara, en grabaciones, ver qué sucede, si realmente existe algo así, ¿no? O puede haberlo. Pero la función principal del investigador es documentar los fenómenos extraños, explicar qué tipo de cosas te has encontrado, darle esa tranquilidad al testigo si sucede algo, para que lo entienda, escuchar al testigo y principalmente documentar todo lo que sucede para que él tenga una prueba de lo que le está sucediendo, porque a veces tienen la sensación de que nadie les cree. Si de repente grabas un poltergeist, o un objeto que se mueve o unas voces, esa persona se queda tranquila aparentemente porque sabe que lo que ha visto se ha podido grabar. Le puede a lo mejor crear una intranquilidad de saber que en su casa hay eso, ¿no? Pero también el comprender. Yo, por ejemplo, si tienes un poltergeist en tu casa, yo te puedo decir que no va a estar eternamente en tu casa, que es algo cíclico, es decir, va y viene, puede estar de paso o que tiene una duración determinada, no dura para siempre. Entonces llegará un punto, a lo mejor con algo de ayuda, o simplemente con el tiempo que desaparecerá. Entonces tú ya tienes esa tranquilidad de que eso no va a estar ahí eternamente, de que si te marchas te seguirá, pero en el momento en que se vaya, se marcha, ¿no? Entonces, quizás la función sea esa,
entender el fenómeno, informar al testigo, investigar, documentar y dar explicación a lo que no lo tiene en algunos casos. Claro, y encontrar aquellos patrones, como has comentado, que hacen un punto común, ¿no? En diferentes situaciones, en diferentes puntos del mundo, de personas que viven lo mismo. Justo comentabas lo de el hombre con el sombrero, ¿no? Es una historia que hemos escuchado de muchísimas personas, que hay gente que le pasa con la parálisis del sueño, ¿no? Que lo ve ahí en un momento de trance y lo ven, como tú decías, a los pies de la cama. Es algo muy, muy sonado, ¿no? ¿Qué explicación podríamos darle a este tipo de fenómenos que se repiten en muchísimas personas, perdón, y que realmente, pues como de primeras no tendría una conexión directa de persona a persona, sino que es algo como común, digamos, ¿no? De denominador común a nivel social. Claro, a ver, diferenciando un poco la parálisis del sueño de los que se llamarían los visitantes de dormitorio, aunque es muy similar, porque ocurre por la noche en la habitación, sientes esa parálisis, ¿no? Del cuerpo que no te puedes mover. La parálisis del sueño sí tiene explicación racional. Sí que es un fallo en el sueño REM. Tú te despiertas mientras estás dormido, o sea, el cuerpo está dormido, pero tú te has despertado, pero no puedes moverte. Con lo cual eso te causa ciertas alucinaciones, notas como que alguien se sienta al lado de la cama, puedes llegar a ver cosas, pero tiene una explicación racional. O sea, hay varios tipos de experiencias, ¿no? De ese tipo de cosas, pero tiene explicación. Por otro lado, estarían los visitantes de dormitorio que, aunque sí que sientas esa presión en el pecho, realmente lo que ves, lo que percibes, como por ejemplo el caso del hombre del sombrero, es algo muy específico. Es algo que a lo mejor te sucede en las siguientes noches. Aunque tú no tengas esta parálisis, vuelves a ver la misma experiencia, vuelves a ver la misma sombra en la puerta, ¿no? Además, muy concreto, en la puerta, a ese hombre alto con el sombrero, esa forma oscura, que es una sombra, y no te suele ocurrir una vez, sino sueles verlo varias veces cuando se trata de esto, ¿no? Que no hablamos del trastorno de la parálisis del sueño, sino de algo como una experiencia paranormal, ¿no? Pero ven exactamente lo mismo, además lo ven a la misma hora siempre y de la misma forma. Yo he visto algunos casos en los que no ven tampoco los pies, o sea, ven simplemente como si estuviese flotando. Mira, una variación que sí que encontré en estos casos es que se movía esa figura, es decir, no se quedaba plantada en lo que es la puerta, sino que daba la vuelta a la habitación, incluso casi como bailando, ¿no? Que daba incluso miedo e incluso llegó a tocar al testigo. Esa es la única variación que he visto en este tipo de apariciones, pero la mayoría suelen ser una visión de esa sombra, ¿no? Pero además, como digo, los patrones que encontramos en este tipo de fenómenos es que no se conocen entre sí, que ocurre a lo mejor en la otra punta del mundo, no han hablado con nadie y sin embargo ven lo mismo, ¿no? Y se dan cuenta de que esto está sucediendo cuando ven otras experiencias, ¿no? En el caso del hombre que escuchó la voz de su abuelo, cuando yo conté esta experiencia, me di cuenta de que empezaron a llegarme testimonios muy similares, o sea, casos muy parecidos porque muchos de ellos, y te contaré uno en concreto, eh, en el 90, en el 1990, 90 y algo, era un chico que iba siempre por la sierra y iba con la bicicleta y siempre iba con su amigo, ¿vale? Este amigo fallece justo cuando iban en la bicicleta, tiene un accidente, sale volando y fallece en el acto, ¿no? Este chico seguía entrenando, ¿no? Y decía que, además era muy emotivo, que él iba a seguir entrenando para una carrera y que si ganaba esa carrera se la dedicaría a su amigo, ¿no? Que había fallecido. En una noche se le hizo tarde y él seguía por aquella sierra tan peligrosa, ¿no? En la que su amigo había perdido la vida. Y en un momento dado, cuando va a girar una curva peligrosa, escucha la voz de su amigo, que le dice, para, siempre es el mismo mensaje, detente ante un peligro, ¿no? Para salvarte la vida. Este chico se da media vuelta porque es como si el amigo estuviese al lado, es decir, lo escucha tan cerca, como si estuviese con la bicicleta al lado, como iban antes de que falleciera, que le hace frenar y justo pasa un coche que no lo ve venir, que no ve al ciclista y salva la vida gracias a ello. Este chico siguió entrenando poco después, ganó esa carrera y se la dedicó a su amigo, que también le salvó la vida, ¿no? Es decir, al final son experiencias muy similares, en lugares diferentes, años diferentes, pero el patrón es el mismo. Alguien que es un amigo, un familiar,
que en un momento determinado te salva la vida. Esto también sucedía, por ejemplo, en el caso del 11S, en el que ya sabemos la tragedia que sucedió. Algunas personas salvaron la vida porque, o bien, antes de ir, hubo personas que tuvieron una sensación de que no debían ir ese día al trabajo y justo salvaron la vida. Otros que llegaron tarde porque se sentían muy cansados y esta persona decía que sentía como que alguien no le dejaba levantarse de la cama. Alguien que estuvo allí en el accidente fue guiado literalmente por una persona que él pensaba que era alguien de allí, del accidente, hasta la salida, desde las plantas más altas y salvó la vida. De hecho, fue la última persona que salió con vida del edificio, el tema de las Torres Gemelas. Y él dijo que alguien le había acompañado, pero que luego había desaparecido. Es decir, en algunos momentos y algunas personas concretas parece ser, de alguna manera, o podemos llegar a creer que no es su momento y salvan la vida, gracias a este tipo de apariciones, ¿no? Como contábamos antes. Es decir, algo sucede. Ese patrón es que salvan la vida porque alguien, o bien que lo ven o que lo escuchan, eh, decide que no es su momento o quizás no lo sea. Esto ya viene un poco más a la creencia de cada uno, pero son experiencias bastante interesantes, ¿no? Es decir, sí que encontramos patrones en los casos. Muy bien, Tamara, muchísimas gracias por todo lo que nos estás aportando, toda la luz que estás arrojando sobre el misterio en el día de hoy. Vamos a ir a por la última pregunta y sería por mi parte, ¿cuál es el caso más impactante con el que te ha tocado encontrarte? El caso que más me ha impactado, yo creo, y fue uno de los que me llevó a plantearme muchas cosas en el ámbito del misterio, fue el caso Vallecas. Aquí en España es muy conocido. También en los años 90. Yo he tenido la oportunidad de hablar con investigadores que estuvieron hace 30 años en la casa, ¿no? Donde sucedían los fenómenos. Una niña fallece tras practicar la Ouija, para el que no conozca el caso. Después de practicar la Ouija, fallece en extrañas circunstancias, una niña de 18 años. A raíz de ahí empiezan a suceder fenómenos extraños, golpes, los crucifijos que tenían en la casa empiezan a darse la vuelta. Además, la familia empieza a tener tal miedo que se agrupa en el salón de la casa, ¿no? Todo esto lleva a que se vuelva un caso mediático, que vayan muchísimos investigadores allí a intentar entender lo que sucedía, pero en ese momento nadie le encontró explicación. Con los años, yo he hablado, como te comentaba, con unos investigadores que estuvo en la casa, que estuvo horas y horas allí y se destapó que parte de ese caso era fraude. Es decir, cuando hay fraude en un caso, ya se tambalean todos los cimientos de lo que tú pensabas, de que si había algún fenómeno extraño o no lo había. En el momento que se produce esto, te hace dudar. Y te hace dudar de lo que hasta el momento tú creías que la gente podía ser más honesta o menos cuando te cuenta algo, porque no siempre nos encontramos con un testigo que te cuenta su verdad, que te cuenta lo que le ha sucedido sin entenderlo. Buscando esa respuesta también está la parte del fraude y esto como investigadora a mí, no solo en el caso Vallecas, que hubo un poco entre fenómenos y fraude, ¿no? Sino en otros casos, como el caso Enfield también sucedió, ¿no? Hubo esa parte de fraude. Em, este punto me hizo reflexionar a nivel de investigación e indagar más acerca de lo que me voy encontrando, ¿no? Ese punto de vista cambió en mí y ahora soy bastante más objetiva con cada caso que me encuentro y por ese caso fue uno de los que a mí me hizo pensar, ostras, quizás lo que me encuentro no es todo fenómenos extraños, gente contándote historias, sino también hay otro objetivo en algunas personas. Es un porcentaje muy bajo, pero es cierto que me provocó cierto despertar, ¿no? El encontrarme con que el fenómeno paranormal es algo que existe y del que prácticamente no se habla, ¿no? Así que te diría que sería ese caso, ¿no? Porque fue muy mediático tanto los fenómenos como luego, posteriormente, cuando se descubrió que hubo parte de fraude. Perfecto, pues hasta aquí nos ha dado el tiempo junto a Tamara Sánchez para hablar de estos fenómenos paranormales. Tamara, para mí ha sido un verdadero placer que hayas podido volver a nuestras pantallas, que hayas venido y querido compartir con nosotros un pedacito de ti, de tus investigaciones y de tus divulgaciones en los últimos tiempos. Y bueno, te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda cerrar este encuentro que hemos compartido. Gracias también a toda la gente que nos ha acompañado, que lo verá también
mucho más tiempo después, así que gracias a todos por estar ahí y esperamos vuestros comentarios en la sección aquí abajito de comentarios. También dejadnos los me gusta si os ha gustado este contenido que hemos compartido sobre misterio aquí en Mindalia Televisión. Pues muchísimas gracias por invitarme, como siempre es un placer estar siempre aquí, sobre todo para hablar de misterio, ¿no? Y de muchos temas que a lo mejor no se hablan tanto. Y bueno, yo sé que hay en Mindalia mucho seguimiento del tema del misterio, así que para mí poder estar aquí es genial. Y bueno, nada, deciros que el tema de los fenómenos paranormales es algo que voy a seguir divulgando, que voy a seguir investigando, que podéis contactar conmigo, podéis dejar los comentarios para que yo os pueda leer y contestaros. Y principalmente eso, agradecer la entrevista en Mindalia sobre el tema del misterio y que por supuesto, si me queréis, yo estaré otra vez aquí.